Bienvenidos, chicos y chicas, a una nueva semana de Aprendo en Casa. Y esta semana 21 vamos a comenzar una nueva experiencia de aprendizaje en el área de persona social. Vamos a iniciar diciendo gracias, Señor, porque tú dispones todas las cosas, pero el bien de quienes te amamos. Sé que en medio de las dificultades tú eres nuestra fortaleza. En esta semana 31, iniciamos esta experiencia de aprendizaje, nos comprometemos con nuestros estudios y nuestros sueños. La actividad de hoy, conocemos las historias de Carlos y Laura. Nuestra meta, explicar las fortalezas, las dificultades y los sentimientos que surgen al desarrollar las tareas y actividades escolares en el actual contexto ocasionado por la pandemia, a partir del análisis de las historias de Carlos y Laura. La competencia del área construye su identidad. Bien, entonces vamos a iniciar. Para ello, vamos a leer los siguientes criterios que esperamos que logres al desarrollar esta actividad. Describir tu situación personal respecto al desarrollo de tareas y actividades escolares en el actual contexto ocasionado por la pandemia. Mencionar tus fortalezas y dificultades. Describir tus sentimientos respecto al desarrollo de tareas y actividades escolares en el actual contexto ocasionado por la pandemia. Identificar e indicar las causas de dichos sentimientos. Expresar tu postura respecto al dilema de continuar o no desarrollando las tareas y actividades escolares en el actual contexto ocasionado por la pandemia. Bien, chicos, estos criterios nos ayudarán al trabajo del día de hoy. Para ello vamos a empezar. Y para explicar las fortalezas, dificultades y sentimientos respecto al desarrollo de tareas y actividades escolares en el actual contexto ocasionado por la pandemia, primero vamos a leer, ¿ok? Para que tú también te des cuenta de lo tuyo. Bien, iniciemos entonces con la historia de Carlos. Carlos vive con su mamá, su tía y su hermanita de 6 años. Últimamente se siente cansado, pues su mamá y su tía volvieron a trabajar fuera de casa y tiene más tareas que hacer en el hogar. Además, tiene que cuidar a su hermanita menor, ayudarla con sus tareas y asegurarse de que coma toda su comida. Carlos siente que no tiene tiempo para ver los programas de Aprendo en Casa, ni para cumplir con las tareas que le asigna su profesora. Pero Carlos ha decidido organizar mejor su tiempo para ayudar en casa y también para realizar sus actividades escolares lo mejor posible, porque Carlos quiere ser arquitecto y sabe que solo lo logrará estudiando. Bien, entonces vamos a identificar las fortalezas, las dificultades y los sentimientos de Carlos con las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las fortalezas de Carlos? Vemos que es un niño responsable, que le gusta el estudio y quiere ser arquitecto. ¿Cuáles son las dificultades? Debido a que la mamá y la tía ya empezaron a trabajar, él está un poco más recargado de actividades en el hogar. ¿Cómo crees que se siente, Carlos? Él está preocupado y está cansado por todo lo que tiene que hacer. ¿Por qué crees que Carlos se siente así? Porque debe cuidar a su hermana, debe hacer sus tareas y piensa que no lo logrará. Pero, ¿qué decisión ha tomado Carlos? Él ha decidido organizar mejor su tiempo para ayudar en casa y también hacer sus actividades escolares. ¿Qué opinas de la decisión de Carlos? ¿Qué opinas tú? Claro, Carlos es un modelo a seguir. Él es un chico responsable y la decisión que ha tomado es muy respetable, muy valiente también para un niño de su edad. Bien,
Entonces, continuemos. La historia de Laura. Laura siempre se esfuerza por hacer bien sus tareas y actividades escolares. Sin embargo, ella está preocupada porque no logra comprender algunos textos que le envía su profesora. Su profesora le ha dicho que debe leer usando el diccionario, pero cuando lo usa es igual, no entiende algunas palabras. Laura ha decidido no seguir leyendo porque quiere evitarse esos momentos que le fastidian tanto. Ahora nos toca identificar las fortalezas, dificultades y sentimientos de Laura. Contestemos las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las fortalezas de Laura? Como vimos al inicio, ella estaba preocupada, ¿verdad?, por hacer sus actividades. Era su deseo de estudiar. Pero dentro de las dificultades que también observamos es que ella no comprende los textos que envía su profesora, a pesar que la Miss le ha indicado que se apoye con la ayuda del diccionario. ¿Cómo crees que se siente Laura? Frustrada, preocupada, ¿verdad? ¿Por qué crees que Laura se siente así? Porque se da cuenta que no está cumpliendo con las actividades, a pesar de que ella lo intenta. ¿Qué decisión ha tomado Laura? Tú te has dado cuenta que ella decidió no seguir leyendo porque no quiere incomodarse. ¿Qué opinas de la opinión de Laura? ¿Tú qué piensas? ¿Será positiva? ¿Será negativa lo que ha decidido Laura? Bien, entonces continuemos. Ahora, como habrás podido descubrir a partir de la lectura, Carlos y Laura se encuentran en una situación difícil, pues deben desarrollar las tareas y actividades escolares, pero sienten que no pueden hacerlo. En el caso de Carlos, las labores que deben realizar para cuidar a su hermanita le impiden concentrarse en sus propias tareas y actividades escolares. Laura no logra comprender algunos textos que su profesora le envía y ha decidido no seguir leyendo. Al respecto, responde la siguiente pregunta en tu cuaderno u hoja de reuso. ¿Has pasado por alguna situación familiar a la de Carlos o Laura al desarrollar tus tareas y actividades escolares? Descríbelo brevemente. Si fue un sí, entonces describe lo que tú pasaste. Y si es no, explica cómo vas desarrollando tus actividades. Bien, entonces, Carlos y Laura tienen fortalezas, dificultades y diversos sentimientos que surgen a partir de la situación. Veamos el siguiente cuadro. Por ejemplo, Carlos, su fortaleza de Carlos es su responsabilidad, pues cuida a su hermanita para ayudar a su mamá. La dificultad que tiene Carlos es que el tiempo no le alcanza para desarrollar bien sus tareas y actividades escolares. Carlos se siente mal y estresado por la falta de tiempo para realizar sus tareas y actividades escolares. Y Laura, su fortaleza es que siempre se esfuerza por hacer bien sus tareas y actividades escolares. La dificultad es que no comprende algunos textos que lee porque son muy extensos y contienen palabras que no conoce. Laura se siente mal y molesta por no lograr comprender los textos que lee. Muy interesante. Así como Carlos y Laura, todas y todos tenemos fortalezas, dificultades y sentimientos que surgen al desarrollar algunas tareas o actividades. Ahora, responde las siguientes preguntas en tu cuaderno u hoja de reuso. Recuerda que lo puedes añadir luego a tu portafolio. ¿Cuáles son tus fortalezas al desarrollar tus tareas y actividades escolares en el actual contexto ocasionado por la pandemia? ¿Qué tal? ¿Cómo lo hacen, chicos? ¿Cuáles son tus dificultades? ¿Cómo te sientes? ¿Por qué te sientes de esa manera? Entonces, chicos, escriban sus fortalezas, dificultades, cómo te sientes con todo este contexto que estamos pasando. Bien, por otro lado, de acuerdo con las historias de Carlos y Laura, ambos tomaron una decisión. Veamos. Carlos ha decidido organizar mejor su tiempo para continuar ayudando en el hogar y desarrollar sus tareas y actividades escolares lo mejor posible, pues él siempre fue buen estudiante y no quiere dejar de serlo. Laura ha decidido no seguir leyendo, piensa que es mejor así porque evitará sentirse fastidiada.
Como vemos, Carlos decidió esforzarse y continuar realizando sus tareas y actividades escolares, mientras que Laura prefirió dejarlas de realizar. Este es un dilema en el que probablemente se encuentren muchas niñas y muchos niños del país, y cualquier decisión que tome tendrá consecuencias positivas o negativas que deberán asumir con responsabilidad. Bien, para continuar, te mostramos ejemplos de argumentos que respaldan la decisión de Carlos y Laura. ¿Ok? Veamos qué dijo Carlos. Carlos hace bien en esforzarse y seguir realizando sus tareas y actividades escolares porque de esa manera aprenden más. Carlos sueña con ser arquitecto, por eso debe seguir estudiando para lograrlo. En cambio, Laura, dentro de sus argumentos, si Laura deja de realizar las actividades de lectura, podrá tener más tiempo para jugar. Bueno, es una posible respuesta, ¿ok? Entonces, ahora te invito a que tú también pongas algunos argumentos, algunas posturas. Para ello, ten en cuenta lo siguiente. Luego de haber analizado las decisiones de Carlos y Laura, responde a la siguiente pregunta. ¿Cuál es tu postura respecto al desarrollo de las actividades y tareas escolares en el actual contexto ocasionado por la pandemia? ¿Por qué? Entonces te invito a que tú contestes en el recuadro. Bien, entonces ahora vamos a continuar. Muy bien, ahora escribe una breve explicación sobre cuáles son tus fortalezas, dificultades y sentimientos respecto al desarrollo de actividades y tareas escolares en el actual contexto ocasionado por la pandemia. Toma en cuenta los criterios presentados al inicio de la actividad, ¿ok? No lo olvides. Ahora tú vas a completar cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus dificultades y tus sentimientos respecto al desarrollo de actividades y tareas escolares en el actual contexto de la pandemia. ¿Ok, chicos? Luego, te presento los criterios de evaluación. Esta lista de cotejos que te va a ayudar a ver cómo vamos avanzando y si estamos llegando a la meta. ¿Ok? Muy bien. Ahora responde las siguientes preguntas. La explicación sobre tus fortalezas, dificultades y sentimientos respecto al desarrollo de las tareas y actividades escolares en el actual contexto ocasionado por la pandemia, ¿cumplió todos los criterios? ¿Qué debes mejorar? ¿Qué harías para mejorar? De ser necesario, corrige y mejora tu explicación. Bien, chicos, chicas, entonces te invito a que con tu familia comente las historias de Carlos y Laura. Diles con cuál de los estudiantes te identificas y por qué. Léeles la explicación sobre tus fortalezas y dificultades y sentimientos respecto al desarrollo de las tareas y actividades escolares en el actual contexto que estamos viviendo. Reflexiona y recuerda la meta. Explicar las fortalezas, las dificultades y los sentimientos que surgen al desarrollar las tareas y actividades escolares en el actual contexto ocasionado por la pandemia, a partir del análisis de las historias de Carlos y Laura. En tu cuaderno u hoja de reuso, copia y completa el siguiente cuadro. Bien, y responde la pregunta, como siempre. ¿Lograste escribir la explicación sobre las fortalezas y dificultades, sentimientos? ¿Qué dificultades tuviste? ¿Cómo lo superaste? Excelente. Te dejo con este mensaje. El camino al éxito es la actitud. Así que, chicos, a tener siempre una actitud positiva. Si te gustó la clase del día de hoy, te invito a suscribirte a mi canal. Cuídense mucho.